Análisis de la obra La carroza de Bolívar de Evelio Rosero con base en el texto La carroza de Bolívar entre la verdad histórica y la verdad novelesca de Iván Vicente Padilla Chacín. En las voces de Daniela Guerra Corpas, Gisela Estefanía Calderón Tavera y Jessica Paola Ordóñez Jojoa. Evelio José Rosero Diago, escritor, poeta y periodista. Nació en Bogotá, Colombia, el 20 de marzo de 1958, pero fue criado en San Juan de Pasto, ciudad andina en el sur de Colombia, donde pasó la mayor parte de su infancia. Cursó estudios de comunicación social en la Universidad Externado de Colombia. Comenzó su carrera literaria publicando cuentos en las lecturas dominicales del Tiempo y el magazine dominical del Espectador. En 1979, a sus 21 años, obtiene su primer reconocimiento literario, el Premio Nacional de Cuento Gobernación del Quindío por el relato Ausentes. Se inicia en la novela con la trilogía Primera Vez, que ganó el segundo premio Gómez Valderrama a la mejor novela publicada en el quinquenio de 1988-1992. Para el año 2006 obtiene en Colombia el Premio Nacional de Literatura, otorgado por el Ministerio de Cultura como reconocimiento a toda una vida dedicada a la escritura. En 2007 alcanzó resonancia internacional con la novela Los Ejércitos, una de sus novelas más aclamadas. Por su tono irónico y la sucesión de enredos, por su opulencia verbal y su carga simbólica, La carroza de Bolívar es la novela más ambiciosa de Rosero, una demostración asombrosa de su talento como narrador que puede ser ligero y grave, cómico y compasivo, irónico y emocionante. Ahora bien, abordaremos una de las muchas novelas de Rosero, como lo es La carroza de Bolívar. Esta es una novela publicada en el año 2012, después de 4 años de un trabajo riguroso de escritura. Cabe resaltar que en el año 2014 el Ministerio de Cultura le otorga el Premio Nacional de Novela, siendo este uno de los mayores reconocimientos que concede el Gobierno Nacional. El Ministerio de Cultura entregó el Premio Nacional de Novela 2014 al escritor Evelio Rosero por su obra La carroza de Bolívar. Este es el máximo reconocimiento que entrega el Gobierno Nacional a la literatura colombiana. En esta edición se premió a una obra publicada en los últimos 2 años. Nosotros nos complace mucho, maestro Rosero, pues entregarle este reconocimiento que ante todo es simbólico y que creemos que es una nueva etapa del estímulo que entrega el Ministerio de Cultura en el Premio Nacional de Novela, que esperemos que esté vigente por muchísimos años. Nosotros desde el Ministerio le hemos apostado de una manera decidida al fortalecimiento de la escritura, de la lectura y de las bibliotecas públicas. Yo lo digo sinceramente, me daba por satisfecho con quedar de finalista entre los escritores que compartían conmigo en ese momento y cuando me dijeron que yo era el ganador, pues quedé muy sorprendido. La carroza de Bolívar fue elegida entre 5 finalistas: Temporal de Tomás González, El incendio de abril de Miguel Torres, Casablanca la Bella y El cuervo blanco de Fernando Vallejo. Hay escritores que una vez alcanzan un nivel y un oficio, se repiten, y hay otros escritores que arriesgan. Esta novela arriesga y sale exitosa de mezclar 2 planos temporales, uno en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, y el otro a finales del siglo XX. La novela ganadora llegará a 1.404 bibliotecas públicas del país gracias al Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento del Ministerio de Cultura. Bienvenido Evelio Rosero Al pie de la letra, es un programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. ¿En cuánto tiempo hiciste la investigación y cómo fue el proceso de escritura de una novela tan compleja como La carroza de Bolívar? Yo duré 4 años escribiendo la obra. Empecé en el 2008 y terminé recientemente en el 2011, a mediados del 2011. Pero la novela en sí la tenía fraguada desde hace muchos años, desde hace unos 20, 25 años, cuando ya tenía en perspectiva esa búsqueda, esa posibilidad de trabajar sobre el tema de Agustín Agualongo primero. Que intenté la novela, pero fue un proyecto fallido
y finalmente decidí enfrentar la historia del departamento de Nariño en la independencia por el lado de Simón Bolívar. A su vez, la novela está dividida en 3 partes. Las 2 primeras tienen 9 capítulos y la última 6. Rosero se vale de una estrategia narrativa, como lo es la tradición oral, para reafirmar la historia. Hace uso de la epopeya, la cual fue parte de las antiguas culturas orales grecolatinas clásicas, las cuales permitieron narrar esas extensas acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe representativo. Según Padilla, narrar implica ars memory, o ejercicio de memoria, pues a través de estas se establecen vínculos con las tradiciones ancestrales y se rescatan las sabidurías y las leyendas populares. De allí que Rosero emplee la tradición oral para mostrarnos cómo se reconstruye la memoria y la historia a partir de 2 voces ficticias que son las de Belencito Jojoa y Polinia Agrado, 2 ancianos que vivieron el siglo XIX más de cerca. A continuación, antes de empezar nuestro análisis, es importante conocer en qué contextos históricos se desarrolla esta novela, pues son 2 los contextos históricos que aparecen en La carroza de Bolívar. Por un lado, tenemos el año de 1966, año que podemos considerar como el presente dentro del contexto de la obra, y por otro, hablamos de los albores del siglo XIX en el marco de las luchas por la independencia de las élites criollas con respecto a la corona española, más exactamente el año de 1822. Veremos ahora cuál es la importancia de estos contextos históricos, es decir, por qué razón son estos y no otros los años que ha elegido el autor para contar su historia. Para empezar, hablaremos del año de 1822. Dentro de La carroza de Bolívar, el narrador se vale de un par de mecanismos para transportar su relato al pasado. El primero de estos es la implementación de fragmentos tomados de investigaciones históricas adelantadas por los historiadores nariñenses como José Rafael Sañudo o Sergio Elías Ortiz. Por otro lado, tenemos los relatos de los ancianos Belencito Jojoa y Polinia Agrado, personajes ficticios que cuentan de viva voz la experiencia de sus antepasados al paso de Simón Bolívar durante este año. La decisión del autor, Evelio Rosero, de transportar su relato a este preciso momento del pasado tiene su motivación en que durante este año se desarrollaron algunos de los episodios más determinantes para el destino de la región sur del país, frente a las disputas entre independentistas y realistas. Entre ellos se encuentra la batalla de Bomboná, que tuvo lugar en el mes de abril de dicho año y que significó una memorable derrota para el ejército de Simón Bolívar. Posteriormente, Simón Bolívar entra 2 veces a la ciudad de Pasto, el primero en el mes de junio y su segunda entrada fue a final de año y comienzos del 1823, tras la masacre conocida como la Navidad Negra de Pasto, la cual empezó el 24 de diciembre y se extendió por varios días. Navidad Negra. Los pastusos habían jurado lealtad al rey de España y este compromiso era sagrado para ellos. Consideraban más benévolo al rey que a los criollos patriotas que rivalizaban entre ellos y cuidaban sus propios intereses. Por más de una década los patriotas intentaron someter a los pastusos. Bolívar ordenó aniquilarlos por no apoyar la causa independentista. Envió a más de 200 hombres al mando de Sucre a la ciudad de Pasto en la Navidad de 1822. Rápidamente acabaron con los pocos milicianos que había y continuaron sin misericordia con la población civil. Por 3 días consecutivos se dedicaron a violar y asesinar mujeres, matar a niños y ancianos y saquear la ciudad. Esta masacre fue uno de los hechos más vergonzosos de la independencia. Para el caso del año 1966,
Consideramos que el autor ha decidido incorporar este contexto histórico en la obra debido a que en aquella época gozaron de gran popularidad las ideas de algunas guerrillas revolucionarias de izquierda, que en parte estaban alimentadas por el éxito de la Revolución cubana en enero del 59. Se sustentaban ideológicamente en la figura de Simón Bolívar, quien para ellos representaba la lucha de los oprimidos contra los tiranos y la reivindicación de las libertades del pueblo. Bueno, y sin más preámbulos, hablemos sobre el contexto histórico en esta novela. Si bien la novela histórica no tiene el propósito de contarnos una historia, sino que a través de los personajes ficcionales nos ofrece una visión veraz de la época histórica que representa. Por lo tanto, si nos ubicamos en esta novela, en La carroza de Bolívar de Evelio Rosero, no es una novela histórica. Esta sí puede ser leída como una novela histórica, pero comprendiendo que Bolívar no es el personaje principal de esta novela, sino que la historia se centra en un personaje ficcional, Justo Pastor, y en su inconformidad con la figura ideada de Bolívar. Y pues Chacín al respecto nos dice lo mismo. Él dice, me permito leer de manera literal: una novela no es histórica por el hecho de introducir situaciones y personajes históricos, sino por la forma de tratarlos, por el deseo de aspirar a elucidar primero la manera como los sucesos afectan la vida de las personas que participan de una crisis histórica. Y segundo, su sentido filosófico por los sujetos de hoy, para quienes el novelista decide rescatar la base existencial del evento y contarla a sus lectores de modo que puedan revivir una situación histórica. Pues ya que Rosero, a través de este personaje principal, Justo Pastor, muestra como una relación dual entre obsesión y deuda con el pueblo nariñense. Más adelante dice que Bolívar aparece como el personaje histórico que es, pero privado de su sentido propio heroico, pues no representa esa fuerza moral del pueblo pastuso sobre lo cual recae todo el tratamiento épico de la historia. Entonces, pues ya de aquí, de que él incorpore la presencia de este héroe en la carroza, es tan necesario porque, pues, para entender la crisis histórica en cuanto al carácter humano y frente al pueblo nariñense, puesto que esto hace que tomen conciencia histórica y el ejercicio de memoria sea atribuido a los personajes ficcionales que reivindican el heroísmo del pueblo pastuso. Pues esto le da como un sentido crítico y da una visión poética a la historia por todo el recorrido que ha hecho y lo que nos ha llevado a la actual sociedad que tenemos ahorita. Si bien este autor, en vez de aproximarse al pasado a través de un modelo histórico, él decide focalizarse en un narrador, contador y reconstructor de la memoria, pero no se fija en los ya sucedidos, sino que se fija en lo que pudo haber sucedido y en la forma en cómo este héroe trató de afrontar en ese entonces sus responsabilidades. Además, Chacín dice que, que su concepto de novela histórica es fundamentada en las fisuras dejadas en el modelo de nación concebido por la clase dominante y la élite cultural para los colombianos. Pues a saber que el mito formado por la historia oficial de que pues Simón Bolívar es libertador y que ganó un sinfín de batallas no coincide con aquello que el autor Evelio Rosero intenta plantea en su novela de La carroza de Bolívar. Es por ello que esta novela no podría ser considerada
novela histórica, ya que no se ciñe a esos criterios para ser reconocida como novela histórica. Kashim menciona de que Rosero no copia o imita un modelo preestablecido, dado que él no se centra a contar esas historias, a pesar de que él menciona muchos aspectos, digamos que históricos, y lo que no podría llegar a hacer creer que sí es una novela histórica, pero que él se centra es en un personaje ficcional en el que tiene un roce con esta figura de heroísmo. Bueno, y como resultado de ello, aparece esta carroza conmemorativa a esa historia oculta de Simón Bolívar, en donde tratan de plasmar las tragedias, las guerras fallidas, las huidas, los asesinatos, los crímenes que él cometió con todas esas mujeres y las injusticias e infinidad de cosas que hizo mal. Todo esto para tratar de desmitificar ese ideal que se creó o que los historiadores crearon de este libertador muy mal llamado, como lo dice Evelio en su novela, muy mal llamado Libertador, ya que se le han atribuido ciertas características muy alejadas de la supuesta realidad. Y bueno, esta carroza es una representación de todo lo que este autor, junto con este personaje ficcional que creó, trata de desmitificar, y en ello se va a centrar esta historia. Si bien ahora hablemos de el rostro, hablemos de este rostro que tengo aquí en mi fondo. Un rostro aguzado, los ojos oscuros, hundidos, los pómulos prominentes, las cejas bastante espesas, es decir, muy pobladas, el cabello ensortijado, más o menos así como el mío, la pequeñez de este cuerpo que logramos percibir y que nos han dicho que es pequeño. Creerán que les estoy hablando, ¿cierto?, de esta imagen que tengo en el fondo, pero realmente no. Evelio Rosero nos describe así a su amigo y vecino que cuando lo acompaña a hacer el reclamo y a recuperar su honor, porque él está describiendo a su amigo que le recuerda a alguien pero no sabe quién, y más adelante recuerda que tiene un gran parecido a como describe a Simón Bolívar. De ahí entonces que él aproveche este gran momento para realizar esta carroza y que no la quiten, no la borren, porque pues cómo van a destruir un trabajo además que ha requerido demasiado tiempo, demasiada dedicación y que le daba de comer a muchos artesanos. Ahora bien, ¿cuál es la intención que tiene este doctor? Pues el doctor Proceso tiene la intención es de sacar en el desfile de blancos y negros del día 6 de enero una carroza para contar a través de ella toda la alegoría, la que él considera la verdad de la historia del mal llamado, como Rosero lo menciona, libertador Simón Bolívar. El acontecimiento toma tanta importancia en la comunidad pastusa que todas las autoridades se dan cuenta de su propósito, y quienes defienden la imagen canónica de Bolívar hacen todo lo posible por evitar que la carroza salga en el desfile, porque pues la imagen a fin de cuentas desaparece. Y pues porque la imagen que el doctor Proceso pretende mostrar es una imagen violentada, muy diferente a la aceptada y a la difundida por los historiadores. Bien, y ahora pasando a hablar sobre esa historia que fue escrita por los historiadores y que fue aceptada y difundida sobre el Libertador. Pues de Bolívar se decía que era un hombre valiente, honorable, estratega, un hombre seductor, erudito. Y en esta novela, Evelio lo transforma en un cobarde, en un hombre cobarde, un hombre violador de niñas, en alguien que era incapaz de dirigir ejércitos, que era un traicionero, un mentiroso, un insensible, un cruel.
Y, y esta visión surge de los estudios que él realiza sobre la vida de Bolívar y se basa del historiador nariñense José Rafael Sañudo. La obra genera así como una serie de cuestionamientos alrededor de la literatura, la historia y la multiplicidad de interpretaciones que genera referente a lo histórico, puesto que pues se podría afirmar que la imagen ha servido para todas las disciplinas sociales y humanísticas. Del Libertador se tenía el ideal de guerrero valeroso, un político honesto y un romántico empedernido, pero pues no se trata solo del hombre y de su gesta libertadora, sino que se trata de ese símbolo de libertad social en el que el imaginario colectivo lo ha convertido, digámoslo así, que en un hijo adoptivo de los esclavos. Pues la construcción de la imagen del libertador en la carroza de Bolívar de Evelio José Rosero no se limita a esa deconstrucción de la imagen del héroe historiográfico, no. Esta obra intenta generar más bien otra imagen. En ella va a exponer lo siniestra que es esta figura de Bolívar. Y aquí se hace muy evidente en la forma de presentarlo a él. Digamos que él es un hombre que se deja dominar por sus, tanto por los intereses políticos, por los intereses sexuales, y es capaz de cometer un sinfín de crímenes crueles e inhumanos para poder satisfacer sus deseos en cuanto al poder y satisfacción sexual, claramente. De ahí que lo compare con el simio, como el simio que pues de ahí que lo compare con el simio, como el simio que pues hace su primera aparición en el principio de la obra y lo relaciona con los actos de Bolívar, que pues tienen un tinte, digamos que irracional, pues un hombre que se viste de simio para asustar a su esposa y a sus hijas sin ninguna explicación, simplemente porque pues las pretende asustar, y digamos que un susto de esos, pues él habla de que cómo se va a escapar un simio y de el comportamiento de un simio cuando está fuera de su hábitat, y con eso lo compara con Bolívar, en un ser irracional. La imagen que Rosero muestra de Bolívar es la que digamos que ha sido develada. La realidad que cuenta es muy espantosa, y explica el desarrollo social actual a partir del hombre que no fue como lo representan, sino que hizo lo que hizo a cuenta de él mismo. Chacín menciona que lo esencial de la crisis histórica es abordado desde la manera como afectó y sigue afectando hoy la vida del pueblo nariñense. Pues la carroza de Bolívar del año 2012 es desarrollada a partir de dos fuentes. Primero, pues la histórica, que es como el predominio del artículo de Bolívar y Ponte, de Carlos Marx, y de los estudios sobre la vida de Bolívar del año 1925 de José Rafael Sañudo. Y también está la narración ficcional a partir de la utilización de fuentes de la tradición oral. Esto a través de dos personajes, uno que es Belencito Jojoa, que cuenta la historia de Chepita y del Carmen de Santa Cruz, y de Polita Agrado, que pues cuenta la historia de Fátima Hurtado. Con fuentes historiográficas y las narraciones de la tradición cultural, digamos que la historia y los testimonios juegan un papel de dualidad entre la historia y la tradición sociocultural, pues para recrear la imagen del libertador en la obra. Un ejemplo de ello es cuando el doctor Justo Pastor Proceso se disfraza de simio. Digamos que el narrador hace una semejanza, como lo mencionaba anteriormente, de su vida, con lo que va trazando los rasgos del carácter del personaje, quien se considera historiador aficionado
y pues ha tenido la intención desde que tenía 25 años de edad de escribir una obra titulada La gran mentira de Bolívar o el mal llamado Libertador. Eso lo encontramos en la página 12 del libro de La carroza de Bolívar de Evelio Rosero, publicado en el año 2012. Es la primera alusión en la obra Bolívar. Después pues retoma en un segundo capítulo que es cuando ve a su vecino Arcángel de los Ríos, apodado como Don Foribundo Pita, que dice, me permito leer de manera tal cual, es Simón Bolívar el mismo, porque en efecto 100 veces más grandes. El foribundo Pita de la Carroza se mostraba todavía más parecido a Simón Bolívar, realmente idéntico, o como lo retrataron los artistas de la época, el mismo mal llamado Simón Bolívar, pensó. Página 57 a la 58. Digamos que es cuando él va, como ya les mencionaba anteriormente, a recuperar su honor e invita a Pastor Proceso a que lo acompañe. Y entonces él se da cuenta del gran parentesco, pero no se da cuenta en ese mismo instante, sino que se da cuenta mucho tiempo después. Bueno, digamos que relativamente cierto tiempo después. Es por ello que, digamos que el carácter y la imagen de Don Foribundo a él le sirve para instaurar la semejanza del temperamento del libertador. Y entonces es a partir de esta identificación con el pasado que él inicia el proceso de construcción de la figura que se trabaja en la obra. Entonces, en un ejercicio de intertextualidad e investigación histórica entre los personajes y el narrador, van señalando que el historiador nariñense José Rafael Sañudo, que fue el primer historiador del país que se atrevió a descifrar, digamos que de manera irrefutable, la catadura o esa imagen canónica que tenían de la historia de Bolívar, sin incluir o sin tener en cuenta esas falsas emociones patrioteras que pues la gran mayoría de los historiadores y gobernantes le conceden a Bolívar como una tradición desde su muerte. Otra de las intenciones que tiene el doctor Justo Pastor Proceso es rescatar la memoria de la verdad. ¿Y cómo? Pues corrigiendo ese error histórico y denunciándolo, pues él cree y considera que así va a corregir la ausencia de memoria en esa población nariñense. Y una de las principales causas de este presente social y político es fundado por las mentiras y los asesinatos que ahorita se le atribuyen a Bolívar. Claro que pues esto teniendo en cuenta que el autor no pretende denunciar, porque él lo menciona y es muy claridoso, que dice que él no pretende denunciar ni inmiscuirse en términos legales, porque la intención de él es mostrar una obra que limpiara las falacias y bueno, y con mucha aridez la cara de la historia o de los historiadores. Él decía, me permito leer de manera literal, y guiará a los jóvenes de hoy entre las guerras de la independencia bajo la antorcha de la verdad. Eso lo encontramos en la página 62, que es así como Zulia Iscaunde, esposa del artesano Tulio Abril, le recuerda que, bueno, ella dice que mi abuelo me habló de Bolívar, dijo, se la pasaba hablando de Bolívar, pero decía que ese Bolívar había sido un gran hijo de tantas. Pues él afirmaba que este era un burgués inepto, no era más que un estratega inventado, forjado de victorias que no eran suyas. Esto lo encontramos en la página 68. Pues aquí nos hablan de que por primera vez
tiene su entrada triunfal en Caracas un 6 de agosto de 1813, que fue la primera victoria que él reclamó sin haberla ganado, porque era una victoria ajena. Los héroes auténticos de esta primera jornada de batalla había sido Piar, Nariño y Girardot. Las victorias de Bolívar solamente fueron una pantalla, pues él simplemente lo que hizo fue aprovecharse y entrar a Caracas y él mismo llamarse Libertador. En la obra se muestra a una persona cobarde que huía de las batallas. A la más mínima señal que veía de peligro, pues él salía corriendo, digamos que recogía su tropa y se iba. Y en toda la obra se reitera mucho la cobardía de Bolívar en las batallas, que es una imagen contradictoria con la que se presentan los autores estudiados hasta el momento. Otro de los argumentos que se suma a la imagen de Bolívar es que fue un traidor desde el principio de la revolución. El primero, según Cashin, esto hace que el autor no se centre en las batallas robadas, sino en los aspectos relacionados con su personalidad, con la ambición y la vanidad, pues el Libertador acostumbraba a robarse no solamente las batallas de otros conquistadores, sino en tomar como trofeo de sus campañas a niñas y adolescentes, y abusaba sexualmente de ellas, se las llevaba de su hogar y luego con mucho descaro las devolvía sin ningún problema. Además era un traidor. El primero en ser entregado fue Francisco Miranda. Según Rosero, 2012, leyó que la traición a Miranda valió a Bolívar el especial favor del español Monteverde. Y esto se complejiza más adelante en el episodio donde fusilan a Piar. Y pues de acuerdo al texto, Bolívar le tenía mucho miedo a Piar, de quien pues habían sido los primeros triunfos y que él se los había robado. Pues él decía que Bolívar temía de Piar no solo por sus cualidades militares, sino por su inteligencia, la dependencia de pensamiento. Y recordemos que Bolívar era una persona ególatra, ya que siempre lograba minimizar los triunfos de los demás y siempre buscaba como un éxito para sí mismo. Bolívar era descrito como un ser cobarde. La ineptitud para la guerra, la traición, la crueldad, la egolatría y su descripción como violador de niñas constituyen características propias de la imagen de Bolívar en la carroza. De ahí que la herencia política de este país esté marcada por esas características. Y con Rosero no se devela solamente lo siniestro de un personaje, se develan los mecanismos a través de los cuales la historia le sirve a colectivos que tienen una forma particular de interpretación de los hechos y tratan pues de instaurarlos en el imaginario colectivo. La literatura pues le sale al encuentro al dogma histórico para reinterpretarlo, para poderlo entender y para hacer un intento de reelaboración, aunque eso explica enfrentarse a los hechos siniestros con los que han sido constituidos los pueblos, recordando que pues todas las conquistas han sido a través de la guerra, y poner en tela de juicio toda la tradición histórica y cultural del país. Y pues por otro lado está la historia de Fátima Hurtado, que es la que es contada por Polina Grado, que es la antepasada de ella es Hilaria Ocampo, que es la abuela de Fátima, quien logra sobrevivir a la Navidad Negra, pero en la segunda entrada de Bolívar a Pasto, o sea, un 2 de enero, un emisario de Bolívar,
que, bueno, de acuerdo a la obra se dedicaba a conseguir a las niñas, a visitarlas y llegaba a las casas y decía que tenía que llevarse a sus hijas porque el Libertador así lo pedía, porque pues esas eran sus órdenes. Hay algunos episodios muy importantes para destacar, aunque pues bueno, todos estos elementos van descubriendo una figura develada por la historiografía. Los dos episodios que considero que me llevan, bueno, que tienen como mayor intensidad el carácter que se quiere representar, son los relacionados con los testimonios que provenían de la tradición sociocultural que ya había mencionado anteriormente, que son narrados por Belencito Jojoa y por Polina Agrado. El primero, que es el que cuenta la historia de Josefa del Carmen Santa Cruz, que tan solo tenía 13 años y era hija de uno de los hombres más adinerados y ricos de Pasto. Y pues el autor utiliza la entrada de Bolívar del día 8 de junio del año 1822, que es después de la batalla de Bomboná, para situar estos acontecimientos. Y pues este señor, el mal llamado Libertador, es invitado por el papá de Josefa del Carmen a un chocolate en la casa de esta familia. Y este señor, el papá de Carmen, Joaquín Santa Cruz, contribuye con la causa de la independencia con 16 cofres de morrocotas de oro. Y la única compensación que él pedía era la integridad de sus hijas, puesto que él quería cuidarlas porque sabía y conocía cómo era de déspota este señor. En ese entonces, Bolívar salió de Pasto el 10 de junio y un grupo de jinetes regresaron, entraron pues por la parte de atrás en el establo y mataron 2 cerdos, un asno, y nadie explicó por qué, pero pues asesinaron después a uno de los criados que iba a ayudarlos a desmontar y se llevaron a Chepita. Entonces digamos que lo que hizo Joaquín fue en vano, ya que Bolívar y sus tropas la utilizaron de inmediato y la siguieron usando durante toda la marcha forzada hasta las puertas de Quito, o sea, 6 días después. Y entonces ya la niña volvió a Pasto preñada. En la página 204 dicen: el embarazo la distinguía como una cicatriz en el alma. Tan pronto se comprobó, tratándose de otro padre, otro gallo cantaría, pero un hijo de Bolívar era un hijo del odio. De acuerdo con lo mencionado por mi compañera Daniela, es importante destacar la otra parte de la novela que nos revela cómo está enmarcada la historia oficial en el pueblo pastuso, partiendo desde el momento en el que se conoce la carroza que representa a Furibundo Pita, quien según sus allegados se parece al Libertador. Con esta idea, Justo Pastor proponía a los artesanos mostrar a Pasto un Bolívar genocida, que arrasaba con todo a su paso de forma maquiavélica, pues solo le interesaba el poder y sus propios intereses. La propuesta del doctor les aterraba a quienes se encontraban en la casa del maestro Tulio Abril porque eran incapaces de burlar la memoria del Libertador. Así que Justo Pastor les preguntó qué sabían de Bolívar. Estos contestaron: fue libertador, dijo el niño centinela; el padre de la patria, dijo el maestro Abril, como si sembrara un punto final. No se prestaría a burlar la memoria de Bolívar. Rosero, 2012, página 69. Lo anterior refleja una imagen positiva del Libertador, la cual ha sido impuesta por las instituciones oficiales, en el que se usan calificativos para mostrar a un Bolívar como un gran ser humano y ese héroe de la patria del que todos conocemos. Otro aspecto de los que podemos relacionar aquí es el recuerdo de
Sulis Canduel, que ya nos mencionaba Daniela anteriormente, en el que se considera a Bolívar por los antepasados como un ser cruel. De allí que Padilla Chacín considere que el mito formado por la historia oficial alrededor del Libertador no coincide con lo que recuerda el pueblo nariñense, dado que la realidad de las verdaderas hazañas de Bolívar se nos han ocultado porque las instituciones oficiales no les conviene que el pueblo conozca la verdad, puesto que sería algo vergonzoso para ellos y esto le podría generar controversias entre quienes honran la imagen de Bolívar. Por otra parte, en la novela se reflejan diferentes ideologías que prefieren guardar silencio antes que develar la verdad. Estos imaginarios se ven en la conversación que tiene el doctor con sus amigos en la casa, en los que participan el alcalde, el obispo, el profesor Arcaín Chivo, el gobernador, entre otros. El primero en intervenir fue el alcalde Matías Serrano, quien sabía desde años atrás el interés de Justo Pastor en mostrar una faceta negativa de Bolívar. Lo vemos en la siguiente cita. En un libro sería distinto. Nadie los lee. En una carroza pública eso tiene un nombre y respeto al padre de la patria, que es para esos animales peor que faltar al escudo, la bandera y el himno nacional. 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Será deplorable. Tendrán toda la ley para pulverizar su carroza y encerrarlo a usted, si usted insiste, y darle unos palazos ejemplarizantes. Rosero, 2012, páginas 109 a la 110. Durante su intervención es evidente su posición de rechazo frente a la idea de la carroza. Por lo tanto, como autoridad del pueblo, consideraba que era su deber advertir a Justo Pastor de lo que le podría pasar si sacaba esa carroza al desfile. De hecho, el alcalde consideraba que su pueblo era de ideas muy radicales y pues no aceptaría tal deshonra contra Simón Bolívar. Además de mostrar un conformismo y acoplamiento en el sistema, donde todo debe mantener el orden y la estabilidad social, este conocía la historia con sus detalles de Bolívar, pues él también había leído las verdades de las cuales hablaba Sañudo. Lo vemos en la siguiente cita. Quiero exponerles algo de lo que sí estoy seguro. Después de trajinarlo durante años, Simón Bolívar, el ampuloso autor de las proclamas y delirios, no pudo escribir la Carta de Jamaica, la famosa. Matías Serrano tenía conocimiento, al igual que Justo Pastor, sobre algunas notas negativas referentes a Bolívar, pero no le interesaba ponerse en organizador o patrocinador de disturbios sobre un asunto que había pasado años atrás y que era considerado cosa del pasado, para dejarlas en el olvido y comentarlas entre los amigos, pero solo como simples comentarios y nada más. Por esta razón es que Rosero en su obra solamente quiere mostrar la verdad respecto de una mentira que se ha prolongado durante más de 200 años. El propósito de él no es desmitificar a Bolívar, sino develar esa realidad que la historia oficial ha tergiversado a través de personajes como los que ya mencionaba Daniel anteriormente, Belencito Bojoa, Polina Grado, Arcaín Chivo, entre otros, personas que quieren nuevas ideas sobre lo que realmente fue Simón Bolívar en su paso por la ciudad de Pasto. Otro de los personajes de los que se vale Evelio Rosero es del catedrático, el cual deja ver la apatía que hay frente al proceso de pensar en ideas nuevas que generen un cambio, una reacción positiva, un acercamiento a la investigación activa y un reaccionar para no continuar construyendo falsos ideales tomados desde los errores del pasado.
La ideología reflejada en el grupo de estudiantes universitarios han dado pues la credibilidad al discurso implantado desde la historia oficial, puesto que estos no entran en duda, pues es considerado como la verdad y el opositor o quien se atreva a desacreditar dicho discurso es sometido al castigo. De allí que uno de los jóvenes, los cuales quería ser parte de un movimiento guerrillero, se sentenció al profesor como traidor cuando expuso en sus clases negatividades sobre el prócer histórico. Vemos la siguiente cita. De Bolívar provienen las pequeñas y grandes dictaduras, y todas estas adversas y corruptas administraciones que los más cínicos han dado en llamar países en vía de desarrollo. Los indios y los campesinos siguen en las mismas y a su miseria proverbial se suma ahora los obreros de las ciudades. Rosero, 2012, página 171. Su inclinación idealista, al querer incentivar en sus estudiantes un pensamiento nuevo y reflexivo, fue fallido y castigado, por lo que no tuvo otra alternativa que mantenerse en el silencio. Vemos que el silencio se apodera de las personalidades importantes del pueblo, porque el hecho de hablar la verdad implica para ellos una serie de consecuencias negativas que pueden acabar hasta con su vida y generar controversias entre las personas que honran la figura de Bolívar con las que tienen otro concepto de él. La imagen positiva siempre ha estado cargada de calificativos que la mayoría de las personas comparte, resalta y no cuestiona. Y si lo llega a hacer, pues este será sometido al castigo. Por este motivo, Lukács, citado en Chacín, deduce que la novela histórica no tiene como propósito principal contar la historia, sino ofrecer, a través de personajes ficcionales, una visión veraz de la época histórica que representan, de sus costumbres, valores y creencias, fundamentada en una rigurosa preparación documental que les permite develar la realidad oculta, y para ello, pues, aquí en el texto se valen de Sañudo, de Mars, y en el caso de Rosero, pues además de Sañudo, de Sergio Elías Ortiz. Veamos la posición del obispo. Este ocupa un lugar social y asume una posición ideológica propia de dicha entidad eclesiástica a la que pertenece. Este prefiere mantenerse distante del tema y no entrar en polémicas, por lo cual solo añade: se hizo de Bolívar un mito, de modo que el concepto vulgar que de él se tiene no corresponde a la realidad. Pero, ¿y eso qué, justo pastor? El pueblo necesita de su héroe, ¿a razón de qué derribar ahora a Bolívar? Rosero, 2012, página 125. El obispo manifiesta una resistencia al cambio para no generar confusiones, lo cual acarreará conflictos en la gente. Por eso lo más conveniente es continuar con la tradición de seguir en la mentira. Algo muy similar pasa con el gobernador Nino Cántara, pues este es un político arraigado en mitos. En este caso pues es el mito de Bolívar, que por tradición es considerado como el héroe. Desde el lugar que ocupa en la estructura social debe mantener el equilibrio, por lo cual adopta una posición conservadora que se resiste al cambio, el cual puede modificar el orden, y esto afectaría su cómoda estabilidad como representante del pueblo. Podemos reconocer que los únicos personajes aquí en conocer la verdad o en querer develar la verdad son Justo Pastor y Arcaín Chivo el catedrático, puestos que son personajes con conciencia y con un punto de vista claro acerca de los prejuicios ideológicos y culturales de Pasto, pues es en la década de los 60 en el cual se enmarca el tema relacionado con la verdad de Simón Bolívar. Aquí Padilla Chacín considera que Rosero optó por la capacidad que tienen los pueblos de rememorar situaciones o fenómenos
cuya esencia está en el hecho de calar en el imaginario, más que en el recuerdo. Vemos que solo las anteriores figuras representativas del Estado, de la Iglesia, entre otras, solo se enfocan en ver a Simón Bolívar como lo ha mostrado la escuela, no como lo, los antepasados lo miraban. ¿Por qué? Porque para ellos es importante solo tener en cuenta la historia oficial más que lo que se cuenta de Bolívar. ¿Por qué? Porque para ellos es una deshonra hablar mal del prócer. El trabajo de Evelio Rosero a través de su novela La carroza de Bolívar puntualiza en este caso cómo la literatura permite repensarse, cuestionarse y refutarse la memoria histórica, dado que el entramado de esta obra literaria gira alrededor de un conflicto que radica en torno a la manera como los defensores de la memoria colectiva del pueblo pastuso y los de la historia oficial entienden a Bolívar, siendo así que el desacuerdo entre estas dos partes, que yace desde los defensores de la memoria y el heroísmo del pueblo pastuso y de quienes defienden a Bolívar, se centran en las versiones oficiales y no oficiales de la Navidad Negra. Pues para muchos es desconocimiento que esta masacre es el resultado de una venganza de Bolívar hacia el pueblo pastuso por haber perdido la batalla de Bombona. Los pastusos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando aquel país a una colonia militar. De otro modo, Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aun cuando sea de aquí a 100 años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos. Rosero abre camino a ese repensar de la memoria histórica en el momento en el que convierte dicho desacuerdo entre aquellos que defienden la memoria colectiva del pueblo pastuso y aquellos que defienden la historia oficial en motivo de conversación e intriga novelesca. Desde allí, Evelio pretende deconstruir el sujeto encarnado en el supuesto y aparente libertador Simón Bolívar con la intención de debatir y exponer los hechos dramáticos sucedidos al sur de Colombia en el siglo XIX. En este procesar visibiliza la reconstrucción del sujeto colectivo desde la visión irónica de los descendientes de las víctimas, la interpretación de la historia y el develar la manipulación de Bolívar, que enlaza una serie de intereses y juegos de poder, para así desentrañar lo oculto de la historia y reconstruir una nueva memoria. Guardaba ciertas expectativas en lo que él llamó búsquedas humanas, entrevistas que logró a lo largo de los años con gentes de todas las condiciones en Pasto y diferentes municipios del departamento de Nariño, alrededor de la ignominiosa travesía del mal llamado Libertador por el sur de Colombia. Justo Pastor logra estas búsquedas humanas a través de la tradición oral. Por ello, en la obra La carroza de Bolívar existe un alto contenido de este elemento que es valorado en virtud de la tradición escrita. Pastor hace una inmersión entre estas dos tradiciones, en la que lo oral se ve representada en la carnavalización, en la memoria colectiva y en algunos momentos en la memoria individual de ciertos personajes, que sirven para la desmitificación de la figura o imagen de Bolívar. En cuanto a la escritura, se ve representada como aquella que las instituciones han impuesto y de la cual es muy difícil desprenderse, porque está avalada por la memoria colectiva del pueblo y por ende no es tan fácil derrumbarla. En la novela es un acierto estético el hecho de que los personajes hagan del problema histórico un conflicto existencial.
La visión de Simón Bolívar, empinado en la carroza, era lo que el doctor Proceso necesitaba para encontrar una razón de vida mejor que la crianza de 2 hijas adversas y el desamor de una mujer. La vida de los personajes se ve afectada de forma subjetiva por el mito creado alrededor de Bolívar. Sus intereses se centran en demostrar la historia que se tiene de la figura del mal llamado libertador por medio de la exhibición de una carroza que muestra el resultado de la construcción de una memoria histórica en la que le sea posible mostrarle a ese pasto cegado por lo establecido tradicionalmente todo lo que es en realidad Bolívar y destruir la historia que perpetuó él mismo en el pasado. En esa responsabilidad de hacer memoria, Rosero, más allá de desmitificar la figura del libertador, busca, en palabras de Padilla, denunciar la falta de memoria, de la política de la memoria y de la memoria política, en medio de un país desmemoriado donde decir o mostrar la verdad es un peligro. Rosero intenta reivindicar la memoria colectiva del pueblo pastuso frente a la historia oficial. Esto lo hace a través tanto de fuentes verídicas representadas por los historiadores Sañudo y Ortiz como por medio del relato popular, que es quien o que va a dimensionar la parte humana en este relato. Para ello, el autor mezcla 2 planos temporales, uno a principios del siglo XIX y otro a finales del siglo XX. Esto es un recurso que la literatura permite a través de la exploración de experiencias pasadas para que en este caso se llegue a ubicar la raíz de los males de la sociedad colombiana que se detallan en la novela de Rosero. Realmente fue un creativo publicitario y se inventó un genio. Él fue el auténtico pionero de la publicidad política contemporánea, a partir de una única agencia. Él en su caballo dictando folletines de grandiosidad a sus amanuenses, que debían ser relevados, extenuados de la epopeya interminable que el héroe inventado dictaba de sí mismo. Rosero, con su creación narrativa, abre una mirada hacia ese pasado que interviene directamente en la condición social, política y cultural actualmente en Colombia. Demuestra que los problemas de violencia, genocidio y guerra rompen las barreras del tiempo y se intensifican a falta de una memoria individual y colectiva basada en la verdad.